un ejemplo. Vamos a hacer la inversa. No, vamos a hacerlo con un grafo así. Voy a hacer un grafo más dificilito. A ver, que lo sigan ustedes. Pa. Ahí. Bueno, eso es un bucle, aunque todos me digan lo contrario. A ver, tienen que voy a poner... Ahí se ve mejor. Bien. Ah, me queda un bucle acá mejor. Vamos a hacerlo más interactivo. Ahí está. Entonces tengo B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Y ahora me voy a plantear la matriz de adyacencia. B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3, B4. Bien. Conexión entre B1 y B1. ¿Hay conexión? ¿Hay una conexión entre B1 y B1? ¿Es adyacente B1 a B1? No. Bien. Entonces va un 0. Seguimos. B2. ¿Es adyacente a B2? A ver. Sí, muy bien. B2 es adyacente a B2. Entonces, ponemos 1. Vamos a seguir con la fila de B1 porque si no me van a matar. B1. ¿Es adyacente a B2? Sí. B1. ¿Es adyacente a B3? No. Bien. ¿B1 es adyacente a B4? Sí. ¿B2 es adyacente a B1? Sí. B2, bueno, habíamos hablado de adyacente con B1, y B2 es adyacente con B3. Bien. ¿Cuántas veces es adyacente con B3? 2 veces es adyacente con B3, ¿ven? 2. Por eso les quería hacer este grafo, porque acá iban a tener una pequeña trampa. ¿Sí? Hay 2 adyacencias con B3. Porque tengo 2 aristas paralelas. ¿B2 es adyacente con B4? Bien, sí. ¿B3 es adyacente con B1? No. ¿B3 es adyacente con B2? Sí. ¿Cuántas adyacencias? 2 adyacencias. ¿B3 es adyacente con B3? No. No hay ninguna arista que conecte a B3 con B3. ¿Sí? ¿B3 es adyacente con B4? Tampoco. No hay ninguna arista que conecte a B3 con B4. ¿B4 es adyacente con B1? Sí. ¿Adyacente con B2? Sí. ¿Adyacente con B3? No. ¿Adyacente con B4? Sí. ¿Qué nos está diciendo la adyacencia? A ver si lo podemos cerrar. La adyacencia es, voy a poner el número de aristas que corresponden
corresponden una conexión entre BI y BJ, ¿sí? Un vértice BI con un vértice BJ. El número de aristas que corresponden. Y si no corresponde ninguna, va a un 0. ¿Bien? Esa va a ser nuestra matriz AIJ o BMIJ, como ustedes la quieran llamar. Entonces acá que voy a poner número de aristas que correspondan, es decir, número de aristas que conectan un vértice con el otro. Y si no, voy a poner un 0 sin ninguna. ¿Bien? Ahí quedó más claro. Alguien me había dicho que no le había quedado claro. Creo que ahí ya... Mientras tenga ese buclecito sería adyacente cosión. Claro. Número de aristas que corresponden. Es decir, si yo tengo una arista que corresponde a B4 con B4, entonces hay una conexión. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora hagamos un ejemplo de incidencia. Si puedo robar un grafo. A ver. Vamos a dibujar uno. Así que si explota, es porque hice algo mal. Podemos usar el mismo. Vamos a usar el mismo así. Vamos a dibujarlo otra vez. O uno distinto. No, ese no es distinto. Así ustedes... Bien. B1. B2. B3. B4. Y vamos a ponerle número a las aristas. Así, para armar la matriz de incidencia necesitamos tener un número de arista. 3. B1. Ah. B3. B4. 4. Opa. 4. E5. E6. Bien. Vamos a armar nuestra matriz de incidencia. No sé por qué la hago tan gigante, pero acá sí va a tener sentido. ¿Qué iba en las filas? Los vértices. B1, B2, B3 y B4. ¿Y qué iba en las columnas? Las aristas. E1, E2, E3, E4, E5, y me quedé corta con el dibujo muy pequeño, así no van a quedar muy pegadas. E6. Bien. Comenzamos. E1, vértices adyacentes, o vértices que conforman la conexión con la arista E1. Vemos que es B1 y B4. B1 y B4. Arista 2. Vértices que conforman la conexión entre la arista, entre el vértice, vértices que conforman la conexión de 2. Sería B1 y B2. ¿Bien? E3. E3, ¿a quién tiene? A B2, ¿no? Es un bucle. ¿Me siguieron? E3 contiene a B2. Ah, ya, lo puse ahí abajo. Es un bucle. E4 está acá. E4. ¿Quién tiene? Un bucle entre el vértice 4. Los restos son ceros. E5, una conexión entre B2 y B3. Este es 0,
este es 1, este es 1, este es 0. Y E6, que tiene una conexión entre B2 y B3 también. ¿Sí? Y esta es nuestra matriz de incidencia. Entonces decimos, para cerrar, 1, si el vértice BI es extremo de la arista EJ. ¿Sí? Si el vértice BI es extremo de la arista EJ. ¿Sí? Este es extremo de la arista E1 y este es extremo de la arista E1. E1, ¿sí? ¿Sí? Y si no, un 0, si no, lo es. ¿Bien? Entonces tenemos nuestra matriz de adyacencia, vamos a ponerle otra letra, para que no sea la de incidencia, perdón, vamos a ponerle otra letra, si no es igual que la de adyacencia. No entendí. ¿Esto se usa en grafos direccionados? No, esto no es direccionado. ¿Por qué lo debería ser? Puede ser en grafos direccionados, sí, claramente. Pero primero entendámoslo en grafos no direccionados, ¿sí? No sé quién es lo que... No entendí lo del extremo. Extremo es que es una punta de mi arista. E2 es esta línea. Las puntas de la línea, ¿sí? Son B1 y B2. Entonces sería extremo. B1 es extremo de esta línea. Y B2 es extremo de esta línea. ¿Sí? En el E1, B2 pusiste 0. A ver. E1. Y pero E1 es B1 con B4. ¿Lo viste eso, Martín? Ah, bien. Bien. ¿Alguien no me siguió con este tipo de grafo? Perdón, este tipo de matriz. Esto es incidencia. Esto es incidencia. Esta es la matriz de incidencia. Incidencia es cuando tenés en las columnas las aristas. ¿Sí? ¿Quieren ver con un grafo dirigido ahora? Yo primero quiero que entiendan lo de grafo no dirigido y... ¿Bien? Para grafos dirigidos, se me quedaron todos en silencio, yo no sé qué hacer. Pero para grafos dirigidos no hay mucha diferencia. Nada más que acá lo que vamos a denotar son las aristas que se comunican con nuestro vértice, ¿sí? A ver, vamos a dibujar un grafo dirigido. Ah, solo quería ver... No, alguien me preguntó de aristas dirigidas. Igual no sé, si en el módulo creo que no está, la matriz de incidencia de un grafo dirigido. Pero si quieren se las hago. A ver. Ya tenemos árboles ahí. Se las hago, si no. Pero bueno, no les quisieron informar mucho de... ¿Alguien me está haciendo una pregunta?
En adyacencia entonces vas a contar la cantidad de aristas que convergen en el vértice y en incidencia se tiene en cuenta los vértices que conforman la arista. Exacto. Exacto como estás pensando. ¿Sí? Bueno, les hago una de dirigidos, pero para que ustedes nada más tengan una idea, pero no se toma en realidad lo de en las matrices de adyacencia, pero quizás, qué sé yo, en programación 2 tengan algún grafo de este estilo y es conveniente saberlo. Y ahí, flecha, flecha. ¿Por qué me hizo un círculo esto? Perdón, no sé por qué me hace círculos. Ahí está, ahí hay una flecha. Bueno, claramente igual es un bucle, así que... Bien. Vamos a poner una flecha acá y una flecha acá. ¿Me queda alguna dirección? No, están todas. Bien. Vamos a hacer la matriz de adyacencia de este grafo dirigido. Es chiquitito. B1, B2, B3, B1, B2 y B3. Bien. Lo que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a calcular la matriz de adyacencia de un grafo dirigido es el número de aristas dirigidas. ¿Sí? El número de aristas que se dirigen hacia nuestro vértice. Entonces yo tengo acá una arista que conecta a B1 con B1. ¿Sí? Entonces va un 1. ¿Tengo alguna arista que conecte desde B1 hacia B2? Bien, no. Exacto. Entonces acá va un 0. ¿Sí? Entonces, sigo. ¿Tengo alguna arista que me comunique B1 hacia B3? Bien. 0. ¿Sí? Ahora vamos con B2. B2, ¿hay alguna arista que comunique desde B2 hacia B1? Sí, perfecto. Entonces acá tenemos un 1. ¿Desde B2 hacia B2? Sí. ¿Desde B2 hacia B3? Sí. Ahora fíjense, ¿cuántas aristas hay dirigidas desde B2 hacia B3? Exacto. 2. ¿Sí? Desde B3 hacia B1 tengo una. Desde B3 hacia B2 no tengo nada, 0. Y desde B3 hacia B3 tampoco hay nada. ¿Sí? Entonces, para cerrar, para grafos dirigidos, entonces la condición sería que voy a poner en la matriz el número de aristas dirigidas, es decir, dirigidas, es decir, desde BI hacia BJ, y voy a poner la cantidad. Si no, voy a poner un 0 si no se da. Y esta va a ser nuestra matriz dirigida de adyacencia a IJ. ¿Bien? Exacto, nada más que esta vez que tengo en cuenta. No me da aristas que se dirigen desde este vértice a este vértice. Direccionamiento. Si yo puedo llegar desde este lugar a este lugar, sí, puedo llegar. ¿Sí? ¿Cuántas veces?
de dos maneras. ¿Sí? No era tan difícil, pero bueno, no está anunciado, así que no quiero tampoco llevarlos a muchas definiciones. Pero está bueno que lo tengan en cuenta porque por ahí el día de mañana lo van a tener en alguna matriz representado. El módulo no cuenta con las respuestas de los ejercicios, ¿no? Sí, las estaban confeccionando los profes. Yo tengo las respuestas de árboles, pero los profes están confeccionando el resto. Creo que sí están algunas. A ver, me parece que hay unas que sí que están. No sé si estoy mintiendo. O las... Me ha parecido que sí. No, las borraron. Las habían hecho y las quitaron. Pero no importa que las van a subir, así que no se preocupen por eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, para recorridos hamiltonianos y eulerianos, viste que les he dicho que no van a tener siempre, no va a ser una respuesta única, ¿sí? Hay algunos grafos que no van a tener una respuesta única, hay algunos que sí y algunos que no. Si tienen muchas aristas y se puede hacer más de un recorrido hamiltoniano, no van a tener el mismo grafo. Entonces van a tener una posible respuesta, pero va a haber muchas en realidad. Bien. ATP de esta unidad no vi yo. Me parece que no. TP de esta unidad. No hay TP de esta unidad, ¿eh? Se salvaron. Si quieren un TP, les hago un TP. No, gracias. Igual esta era la unidad más divertida. Van a ver que era la más divertida. Las demás son más aburridas. Bueno, ¿entendieron esto? Ahora, ¿cómo me doy cuenta si esta matriz representa un grafo dirigido? Nadie me hizo esa pregunta, pero podría claramente pasar. ¿Cuál va a ser una de las cosas que vamos a notar si es un grafo dirigido, esta matriz de adyacencia o no? ¿Cuál era una de las características que tenía la matriz? Ah, muy bien, porque no es simétrica. Perfecto. ¿Sí? Esa es una de las razones por la cual nos vamos a dar cuenta que es un grafo dirigido. ¿Sí? Vamos a ver que esta matriz, porque si supongamos que estamos al revés representando, desde la matriz representamos el grafo. Podría pasar que tengamos un ejercicio de ese estilo. Si vemos que la matriz no es simétrica, significa que el grafo es dirigido. ¿Sí? Si vemos que la matriz es simétrica, es que el grafo no es dirigido. Entonces eso es para anotar. Yo no sé si toman apuntes o no, pero hay muchas cosas que yo estoy escribiendo acá que no están en el módulo. Entonces podríamos decir, si la matriz es simétrica, entonces, ¿qué estábamos diciendo? El grafo no es dirigido, es no dirigido, mejor dicho. Es no dirigido. De lo contrario, es dirigido, ¿sí? Matriz de adyacencia estoy hablando acá, me la comí. Adyacencia. Porque en la de matriz de incidencia no tenemos esa. Y esto es un ida y vuelta. Era hasta 8:15. Tienen 15 minutos más de sufrimiento continuo. Bien. Vamos a lo siguiente. ¿Entendieron este tema? ¿Vieron que es más divertido que los otros temas?
si se quejan que hay muchas cosas de árboles es porque yo las puse. El tema de árboles lo agregué yo. Porque si no, el cuatrimestre que viene no van a entender nada de dónde sale un árbol. Y era necesario que lo entendieran. Pero no estaba en matemática el año pasado. Si hay algún recursante va a decir, ya escuché recursantes decir, ¿y esto qué es? ¿Qué es un árbol? Y ya cursaron programación 2, así que imagínense. Vamos así. Sea el siguiente grafo. Sea un grafo G, ¿sí? Con esta cantidad de vértices y E, que esas son estas aristas. ¿Es conexo? Si el grafo es conexo, entonces la cantidad de aristas es mayor o igual a la cantidad de vértices menos 1. Acá no salió no había salido el voy a ponerlo acá. Ahí. La cantidad de aristas es mayor o igual a la cantidad de vértices menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos, cuando está entre barras tipo pipeline, se le dicen pipeline estas barras. Cuando está entre estas barras significa que estamos representando una cantidad, ¿sí? La cantidad de aristas es mayor o igual a la cantidad de vértices menos 1. Si el grafo contiene esa cantidad de aristas, significa que es conexo. Si no, no lo es. ¿Bien? Por ejemplo. Ay, quiero salir de acá. Vamos a volver. Habíamos dibujado un grafo no conexo, componentes conectados, me parece que lo quité. Bueno, teníamos el de cimitarra de Mahoma, pero me parece que borré el otro. Ah, ahí está el B-1 acá dando vueltas. Espera, no sé por qué quedó. Horrible. Ahí está. Entonces, puedo dibujar un grafo de este estilo. Esto es un grafo, ¿sí? Aunque lo vean separado, es un grafo G, que tiene dos componentes conexas. ¿Qué significa componente conexa? Que hay conexión entre estas dos componentes de este grafo, y en estas tres componentes hay conexiones, y son componentes conectadas, pero el grafo en sí no es conexo, ¿sí? Entonces acá, ¿qué vemos? El número de aristas, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Ah, me parece que va a coincidir. No, no va a coincidir, o sí. Sí, acá justo va a coincidir. De menos 1. A ver. 1, 2, 3, 4, sí, coincide. ¿Por qué? P menos 1, puede fallar. 4, dijo Tuzán. No, no coincide. Sí, coincide. Bueno. Me parece que acá la pifié en algo. Entonces tenemos acá el número de vértices es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, número de vértices es 5 vértices. Número de aristas es 1, 2, 3 y 4. No, está bien. Yo le estaba leyendo mal. Entonces, si nosotros nuestra condición era que el número de aristas sea mayor o igual al número de vértices menos 1, ¿qué está pasando acá? Acá el número de aristas, ¿cuánto es? 4. 4, el número de vértices, no, sí, hay algo que hice mal acá. Porque este grafo no es conexo. Algo habré hecho mal. Algo hice mal. Creo que es este bucle que no le tendría que haber agregado. Si no le agregaba este bucle, no hubiésemos llegado a esa conclusión tan horrible. Vamos a suponerlo así. Ahí está. Ahora sí.
Listo. Acá falta algo. Después le voy a decir qué falta en esto. Pero falta alguna definición más, ¿sí? Entonces tenemos que este grafo no es conexo porque cumple que son dos componentes conexas, sí, pero la cantidad de aristas no es mayor a la cantidad de vértices, ¿sí? A la cantidad de vértices menos 1. Entonces el grafo en sí no es conexo. Acá tiene que decir que es un grafo simple. Está mal esta definición, le falta un pedacito, ¿sí? Yo después se las voy a agregar. Un grafo simple es que no hay un bucle. Acá había un camino cerrado. No se pueden formar. Y sin caminos cerrados. ¿Sí? Falta eso. Sea un grafo G, y sin caminos cerrados. ¿Sí? Agréguenlo si quieren. Y sin caminos cerrados. Es conexo, entonces la cantidad de aristas es mayor o igual a la cantidad de vértices menos 1, ¿sí? Porque si no se nos va a dar que es conexo con esa condición y no. ¿Alguien dijo algo? Salen de la Tierra. No sé qué es eso. ¿No hay gente que rinde? Sí, pero no te preocupes por la gente que rinde, que todavía tiene tiempo. ¿Sí? ¿Me siguieron con esto? Falta un pedacito acá, ¿sí? Bien. Vamos a ir como una intro de árboles y cortamos, ¿sí? Porque tenemos 13 minutos. ¿Qué es un árbol? Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y sin caminos cerrados. Vengan, que era lo que faltaba en la definición de arriba. Y sin caminos cerrados. Un árbol trivial es un grafo que consta de un solo vértice, ¿sí? Que significa que hay un puntito ahí. Un grafo se llama bosque si y solo si está libre de caminos cerrados y no es conexo. Un árbol entonces es un grafo no dirigido. Un grafo no dirigido. Conexo y sin caminos cerrados. O sea, este grafo así como lo vemos, ¿es un árbol? No, porque hay un camino cerrado, ¿sí? ¿Ven? Ya está, no es un árbol. Esto es un bosque, porque vemos varios grafos, ¿sí? Varios grafos que no tienen caminos cerrados, son conexos, ¿sí? Y son árboles. Por lo tanto, son árboles. Varios árboles conforman un bosque. Y esto es un árbol. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre todos los nodos, entre todos los vértices, no hay caminos cerrados, ¿sí? Y es no dirigido. En este caso, no es un árbol orientado. ¿Bien? Los árboles poseen un único camino para cada valor. Los vamos a encontrar en la construcción de compiladores de lenguajes de programación de alto nivel, en la organización de ficheros, en la búsqueda e inserción de información y en una base de datos y en muchos casos más, ¿sí? Vamos a encontrar árboles. Árboles ven en todos lados. Yo veo árboles todo el tiempo en todas las materias de mi carrera. Entonces acá tienen un ejemplo de un árbol. Vean que acá se cumple que no hay bucles, es decir, no hay caminos cerrados, y claramente no hay bucles, no puede haber bucles, ¿sí? Hay un único camino desde acá hacia acá, por ejemplo. Desde acá tengo que pasar por acá, 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 tengo que pasar por acá y tengo que pasar por acá. No puedo pasar de otro lado, ¿sí? No puedo formar otro camino distinto, solo un camino único para cada uno de los datos. Para acá, para ir hacia el archivo laboral, tengo que pasar por la carpeta varios, después pasar por la carpeta XI y después por la carpeta de informes para llegar a mi archivo. ¿Sí? Y para llegar a mi archivo carta de pedidos de clientes, tengo que ingresar a un fichero que se llama clientes y luego puedo ingresar hacia este archivo. ¿Sí? Y así sucesivamente para cada uno de los datos.
Si un árbol, esto es una condición importante, si un árbol tiene n vértices, va a tener n-1 aristas. Esto es una condición súper importante para que nosotros identifiquemos un árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense acá. G1 y G2 son árboles. ¿Por qué? No hay ciclos, no hay caminos cerrados, y contemos la cantidad de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aristas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple este teorema que estamos diciendo acá arriba. ¿Sí? G2, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 aristas. 5 vértices, 4 aristas. No hay caminos cerrados, no hay bucles, no hay nada raro. ¿Sí? Y es conexo. Ahora veamos este. Claramente estamos viendo un camino cerrado. Por lo tanto, no es un árbol. Si yo digo que tiene que haber un único camino desde un vértice hacia otro, esto no se va a dar. ¿Sí? Ah, se nos corta en 2 minutos. Bueno, nos quedan 2 minutos de... Esto no es un árbol, ¿por qué? Porque no es conexo. Acá tengo otra componente y acá tengo otra componente. ¿Sí? Por lo tanto, no forma un árbol. Bien. Nos quedan árboles orientados y elementos de los árboles. Ah, elementos de los árboles, eso sí podemos hacerlo en 2 minutos. Sea T un árbol. Si T tiene solo uno o dos vértices, cada uno se llama vértice terminal. Es decir, esto es un vértice terminal. ¿Por qué? Porque no hay más nada después de ese vértice. O a una hoja del árbol. ¿Sí? Por ejemplo, esto no es un vértice terminal porque tiene una rama que se va hacia otro vértice. Es decir, va hacia una hoja. Acá también, acá también, acá también. ¿Sí? Entonces, estos son vértices terminales u hojas, ¿sí? Y esto es un vértice interno del árbol. Si T tiene al menos 3 vértices, entonces un vértice de grado 1, un vértice de grado 1 en T se denomina vértice terminal, es decir, este es un vértice de grado 1 porque tiene solo una rama, este también, y este también, y este también, es decir, es un vértice terminal. Y un vértice de grado superior a 1 en T se denomina vértice interno, como este que vemos acá, ¿sí? O rama. Bueno, se nos va a cortar. Me quedan 3 minutos igual de clase y la semana que viene seguimos con árboles orientados. Y ahí empieza toda la diversión de árboles. Claro, sostiene a los vértices terminales o a los siguientes. Bueno, se nos corta, chicos, pero la semana que viene seguimos. ¿Sí? La semana que viene continuamos con esto y ya lo terminamos el tema. Nos vemos.